ejercicios básicos que tienen que ver con el empezar a ir interpretando los análisis de circuitos para cada uno de los elementos que vamos a empezar a revisar, y les voy a estar compartiendo. Ahorita yo creo por la naturaleza de los mismos los vamos a realizar prácticamente de esta forma. Ya en su momento yo tengo preparado ahí el pizarrón por si se ocupa alguna explicación adicional, que para algunos análisis sí los vamos a tener que hacer ahí, pero yo creo que ahorita para el inicio, que es en el cual vamos a empezar a interpretar, empezar a verificar ahí algunas pues prácticamente características importantes de cada uno de los circuitos, pues pienso que con el ejemplo que les voy a estar mostrando nos puede ser de gran utilidad para poder ir interpretando los análisis. Partimos de este circuito. Es un circuito simple, es un circuito, vemos ahí algunas de las características y ahorita vamos a empezar a, todo lo que vimos en teoría, a tratar de irlo poniendo en contexto para que podamos hacer un análisis completo de cualquier circuito, y empezamos desde el circuito más simple. Estamos hablando de un circuito en serie. Tenemos este circuito en serie, en el cual nos piden que determinemos la resistencia total del circuito. Tenemos tres elementos, tres resistencias, R1, R2, R3, la corriente total de este mismo circuito y las caídas de tensión en cada uno de los elementos resistivos. En primera instancia, recordemos las propiedades de los circuitos en serie, que la corriente es la misma para todo el circuito. Recordemos también, de acuerdo a la asociación de resistencias, que en un circuito en serie, las resistencias, para encontrar la resistencia equivalente o la resistencia total, se suman. Y de ahí, por la ley de Ohm, pues podemos encontrar cada uno de los elementos que nos están solicitando. En primera instancia, pues sería calcular la resistencia total. Si tenemos R1 más R2 más R3, nos daría un total de 12 ohms. Ese sería nuestro primer inciso, si le ponemos de alguna forma, para resolver pues prácticamente este ejercicio, este problema. La corriente total, tenemos nosotros una fuente de alimentación y tendríamos ya la resistencia total del circuito. En el momento de estar utilizando la ley de Ohm, pues podemos interpretar, tenemos la resistencia total, tenemos el voltaje total, hacemos la división del voltaje sobre la resistencia y nos da la corriente total del mismo circuito. ¿Y cómo determinamos la caída de tensión de cada uno de los elementos? Aquí es algo importante. Recuerden que una de las formas de poder verificar que la solución de los ejercicios que estamos haciendo es completamente es correcta. Al menos en este elemento encontramos que la suma de las caídas de tensión deben de ser igual a la fuente de alimentación. Si tenemos un excedente que la suma de los tres voltajes, pues prácticamente quiere decir que hicimos algún cálculo mal. Eso nos puede servir como para comprobar cada uno de los ejercicios que estemos manejando. Si se dan cuenta, tendríamos la corriente total de este circuito, tenemos la resistencia de cada uno de los elementos y pues utilizando también la ley de Ohm podemos encontrar el voltaje en cada uno de los elementos. No sé si hasta aquí con este planteamiento existe alguna duda. Son problemas muy simples en los cuales vamos a empezar a ir desarrollando. Vamos a ir incrementando el grado de complejidad. Ahorita la mayoría de todos los vamos a resolver de forma muy simple, pero ya nos vamos a encontrar en algún momento donde ocupamos técnicas adicionales para poder realizar la interpretación, bueno, no la interpretación, la solución de los mismos ejercicios. Y yo siempre evalúo mucho lo que implica el análisis del mismo, porque con las herramientas que les voy a mostrar más adelante o algunos de los métodos para poder desarrollar algunos circuitos más complejos, encontramos que
requiere más trabajo muchas veces la solución matemática, la interpretación, ya sea que hagamos alguna sustitución o algún método para poder determinar algunas matrices que se nos van a presentar, pero para fines de la materia de lo que estamos evaluando, ustedes van a quedar con la libertad de interpretar o de utilizar cualquier método que a ustedes les parezca, ya sea a través de alguna computadora que les haga esta solución o hasta algunos pues prácticamente programas en el mismo internet con computadoras virtuales en los cuales ustedes pueden resolver ese tipo de situaciones. Partiendo de aquí, encontramos los que ya les había propuesto o el análisis que ya habíamos hecho para cada uno de los circuitos. Encontramos la resistencia total, que es lo primero que les solicitaba. Sumamos las 3 resistencias y nos da que la resistencia total de este circuito son 12 ohms. Calculamos la corriente total del circuito. Recuerden que la corriente es la misma para cada uno de los elementos del circuito. Estamos hablando del voltaje de la fuente con la resistencia total. Esto es interpretando o aplicando la ley de Ohm. Nos da una corriente de 20 amperes este circuito. Y para que podamos determinar cada una de las caídas de tensión, pues tenemos la corriente total en este elemento por la resistencia del mismo, pues sería multiplicar pues 20 por 2 nos da 40 volts, quiere decir que en la resistencia R1 tenemos una caída de tensión de 40 volts. En la resistencia R2, pues sería prácticamente utilizar, recuerden, la corriente es la misma para todo el circuito, serían 20 por el valor de la resistencia, estamos utilizando ley de Ohms, nos da 60 volts. Y para encontrar la diferencia o la caída de tensión en el elemento 3, nos da, pues prácticamente tenemos la resistencia, que son de 3 ohms, de 7 ohms, y la corriente del circuito, que son 20. O sea que multiplicamos, hacemos esta operación aritmética, serían 20 por 7, nos da 140 volts. Y una forma de comprobar lo que les había dicho, pues sumamos todas las caídas de tensión. Serían 40 más 100, 40 más 60 son 100, más 140 son 240. Y podemos comprobar que la suma de todas las caídas de tensión nos da igual a la fuente de alimentación. Esto recordando que son circuitos ideales. Prácticamente no estamos considerando las pérdidas que circulan en cada uno de ellos o las que se disipan tanto en la resistencia o en el trayecto de los conductores. Que prácticamente los conductores que serían aquí, el cable que une un elemento con otro. Esto es, digo, de manera muy simple. Estamos desarrollando o empezar a interactuar con algunas de las ejercicios o poder ir interpretando lo que nos compete a la ley de Ohm y poder ir haciendo los análisis de cada uno de los circuitos que vamos a desarrollar. Si se dan cuenta, digo, la interpretación de cada uno de ellos es muy simple. Ahorita pues partimos de este ejercicio. Ya es un ejercicio en el cual les estoy solicitando la potencia eléctrica, que prácticamente es desarrollada por un calentador eléctrico que se conecta a una fuente de alimentación de 120 volts y la resistencia que circula por ese calentador eléctrico es de 8 amperes. ¿Qué nos está pidiendo o qué les estoy solicitando la potencia? Para el segundo esquema, estamos hablando de qué energía eléctrica consume en kilowatt hora al estar encendido 15 minutos. Estamos hablando de manera particular de este mismo elemento, de este calentador. Y la condicionante C es cuál es el costo de la energía eléctrica consumida por el calentador si se considera el precio de 1 kilowatt hora a 80 centavos. Para poder resolver lo que yo recomiendo en el momento que nosotros empecemos a resolver cualquiera de los circuitos es de que los empecemos a agrupar de forma ordenada cuáles son los elementos que tenemos. Por eso es de que les recomiendo primero pues identificar cuáles son los datos o la información con la que contamos del circuito.
¿Qué contamos? Pues tenemos un voltaje de alimentación de 120 volts. Contamos con una resistencia de un elemento de 8 amperes, una resistencia de 8 ohms. Tenemos un tiempo de 15 minutos. Y aquí tenemos, digo, un error. Lo que estoy considerando es la resistencia que circula por la corriente que circula por estas resistencias de 8 amperes. Aquí estaríamos hablando de la corriente. Sería la corriente que circula por esa resistencia, digo, para no confundirles. ¿Qué nos pide? Algunas características que no tenemos. Uno es que podamos identificar cuál es la potencia y otro, cuál es la energía que consume. Va a haber muchas formas de poder representar cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son las fórmulas que podemos utilizar para resolver este ejercicio? Pues partimos también utilizando la fórmula común de la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos los dos elementos, tanto el voltaje y la corriente, y por eso mismo pues podemos encontrar el valor de la potencia. ¿Qué energía consume en 15 minutos? Tenemos la potencia, tendríamos que sumarle la condicionante de los 15 minutos y al final nos piden el costo de la energía y nos dan un precio, prácticamente un tabulador en el cual 1 kilowatt hora cuesta 80 centavos. Con todos estos elementos, pues podemos interpretar o empezar a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Si se dan cuenta, para el inciso A, les estoy solicitando que calculen la potencia eléctrica. Tenemos dos elementos. Uno, tenemos el voltaje o la diferencia de potencial y tenemos la corriente. Prácticamente interpretamos o resolvemos esta fórmula. Aquí algunas de las formas para poder ir haciendo, si se dan cuenta, dentro de las interpretaciones que tenemos, empezamos a calcular al menos los 15 minutos que consume este mismo ejercicio y pasamos los minutos a horas. ¿Por qué pasamos los minutos a horas? Porque es el término en el cual nosotros podemos poder calcular, o es el precio que tenemos fijado. Si no, lo que tendríamos que hacer es pasar los kilowatts hora a algún otro factor, los kilowatts a minutos, pero de manera convencional, en la forma en que se mide o se paga el consumo de la energía en todo el mundo es a través de kilowatts horas. Tenemos aquí la fórmula para poder determinar el inciso A. Tenemos la fórmula, tenemos las dos condicionantes, tanto el voltaje y la corriente, y nos da la potencia de 960 watts. Esta sería la solución del inciso número A, que nos pide que calculemos la potencia. El inciso B nos pide que calculemos el consumo de energía. Una de las formas en las cuales ahorita estamos vislumbrando, digo, y aquí es donde reviste un poco la importancia de lo que veíamos en las sesiones anteriores, el hecho de poder recordar la conversión de unidades para que partamos del mismo patrón y sea mucho más fácil la solución de los mismos. Pues, ¿qué hacemos aquí? Convertimos los 900 watts a kilowatts. Una forma pues simple es dividir eso entre 1000 y nos da los 0.960 kilowatts. ¿Por qué los queremos en kilowatts? Porque es la forma en la cual nosotros podemos medir la energía. Empezamos a utilizar prácticamente el inciso B, o para poderlo resolver, partimos de la energía. Tenemos nosotros la potencia de 0.960 kilowatts, tenemos el tiempo que son 0.25 horas, sacamos la energía consumida, que sería la multiplicación de ambos, y nos da un consumo de energía de 0.24 kilowatts hora. Con eso tenemos la energía que consume el dispositivo del inciso B que estábamos platicando, que estamos hablando del calentador eléctrico. Para el inciso C, pues prácticamente es hacer una multiplicación directa de los 0.24 kilowatts hora que tenemos por lo que cuesta 1 kilowatt hora. Son los 0.24 por lo que nos cuesta, 0.8
estaríamos nosotros pagando de un consumo de energía eléctrica de 0.192 centavos por tener encendida este dispositivo 15 minutos. Si a eso le sumamos todos los elementos en los cuales se pueda verificar o que podamos nosotros poder identificar cada uno de ellos, pues es importante el hecho de poderlos estar involucrando. No sé, hasta aquí tienen alguna duda con lo que hemos hecho. Son ejercicios muy básicos, pero pienso que es importante tratar de ir homologando los criterios e ir empezando desde cero y vamos a ir incrementando poco a poco el grado de complejidad. Todo claro, ingeniero. Ok. Continuando con la misma solución de los ejercicios que les he estado proponiendo, continuamos con ejercicios muy simples en los cuales pues podemos estar determinando uno pues ir ejercitando el momento de empezar a hacer los cálculos. En este caso pues tenemos una batería de un automóvil el cual tiene un voltaje, una diferencia de potencial de 12 volts. A las terminales de arranque, es una batería convencional. Y aquí, pues nos pide, o alguna de las condicionantes que tenemos es de que al ser accionado prácticamente, al prender nosotros el equipo, pues prácticamente demanda una corriente de 50 amperes. Solamente en el momento que nosotros lo estamos encendiendo. Y la pregunta o lo que les cuestiono es aquí es ¿cuál es la potencia desarrollada por dicho motor eléctrico? Estamos hablando solamente de potencia. ¿Qué elementos tenemos para poderla resolver? Tenemos el voltaje y tenemos la corriente. ¿Qué es lo que sigue para poder resolver el mismo? Simplemente sustituir la fórmula convencional que tenemos para poder calcular la potencia. Aquí algunas de las recomendaciones que les planteaba desde el ejercicio anterior, que pongamos de alguna forma ordenada los datos, ver cuál es la información con la que contamos dentro del circuito, ver cuál es lo que nos está solicitando dentro del mismo, cuál es la fórmula en la cual podemos resolver el mismo, partir también de sustituimos la fórmula en la cual la interpretamos, tenemos los dos elementos, tenemos la corriente y tenemos el voltaje, los resolvemos, utilizamos o aplicamos la operación aritmética y nos da la potencia que desarrolla dicho motor eléctrico es de 600 watts. ¿Se dan cuenta? Son muchas veces el enunciado en el cual se plantea el poder resolver o poder encontrar ahí alguna característica adicional, puede ser un enunciado largo, pero si nosotros sabemos interpretar prácticamente los elementos en los cuales nos funciona o los que nosotros necesitamos para poder resolver los problemas, para poder plantear un análisis del mismo, es muy fácil la solución o que lleguemos a la solución del resultado. Por acá tenemos un elemento distinto. Si se dan cuenta, habíamos estado hablando de algún calentador, ahorita de una batería eléctrica. Ahora si nos vamos a un foco, prácticamente sería un foco incandescente, que algunos de los elementos, si son cosas que les decía, la mayoría de los dispositivos traen en su placa de datos la potencia que los cuales consumen. Estamos hablando de un foco, consume 150 watts. Bueno, ya hay algunos focos con ahorradores y que algunos consumen hasta 6, 8, 15, o va a depender de las necesidades que se ocupen para la iluminación en los cuales se puedan ser equivalentes. Pero aquí partimos de que tenemos un foco, una lámpara de 150 watts, que se conecta a una toma de alimentación de 120 volts. Tenemos 4 elementos en los cuales nos pide que resolvamos. Uno es la intensidad de corriente eléctrica que circula por el filamento.
Otro es el valor de la resistencia del filamento. El inciso C es la energía eléctrica en kilowatts que consume el foco durante 1 hora con 45 minutos. Y el consumo de la energía eléctrica si 1 kilowatt cuesta pues prácticamente 80 centavos. ¿Cuál es la información con la que contamos? Tenemos la potencia, tenemos la diferencia potencial, nos piden que encontremos la corriente, la resistencia y la energía. Y adicional, también pues el costo del consumo de los elementos que estamos manejando. Para este ejercicio, que no estaba grabando la solución, para que les quede ahí en el momento que quieran, pues prácticamente recordar o ver la solución del mismo. Partiendo teníamos en el momento que sustituimos, lo que se nos solicitaba para el inciso A era encontrar la corriente, en la cual ya la determinamos. Les estaba poniendo en contexto con respecto al valor de la resistencia. Esta es otra fórmula en la cual podemos encontrar el mismo valor en el cual es la incógnita que tenemos, que sería la resistencia. Simplemente hacemos aquí también una sustitución, pero nosotros lo habíamos hecho en el momento de poder sacar la resistencia. Si tenemos el voltaje, que estamos hablando de 120 volts entre 1.25, nos da también los 96 ohms. Y es mismo para en el momento que ustedes les toque resolver alguno o en el examen cuando se los esté planteando, ustedes tienen diferentes formas de poder llegar al resultado. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? A lo mejor el análisis del mismo y que sea adecuado. Para poder calcular pues prácticamente la energía que consume el foco, tenemos una potencia de 150 watts. Tenemos que 1.45, 1 hora 45 minutos es 1.75 horas. Hacemos la multiplicación de ambas y nos da 262.5 watts hora. Pero recuerden que el factor que nosotros buscamos es que lo tengamos en kilowatts horas. Pues, ¿qué hacemos? Dividimos esto entre 1000 y nos da los kilowatts horas, que son los 0.26 kilowatts horas que tenemos. Y aquí, pues fue prácticamente como llegamos al 0.75 de las horas. Si tenemos que 1 hora con 45 minutos, convertimos los 45 minutos en horas, nos da 0.75 horas. Son para formas de poder ir interpretando cada uno de los ejercicios que vayamos a realizar. Y por último, en el inciso D, pues determinamos el costo de la energía eléctrica que se consumió. Tenemos que consumimos 0.26 kilowatts hora, pues prácticamente en esa hora con 45 minutos de tener encendido el foco, digo que esté consumiendo los 150 watts por 1 hora con 45 minutos, tenemos el precio del kilowatt hora, y esto es lo que pagaríamos de energía eléctrica en el tener encendido ese dispositivo por ese tiempo determinado. Si se dan cuenta, la solución de los ejercicios muchas veces ahorita estamos viendo que seguramente implica un poco más el hecho de empezar a convertir unidades. No para todos se va a tener que realizar estas operaciones, pero sí es importante que las tengamos en cuenta para que podamos determinar algunos ejercicios que nos den características adicionales que nos puedan pues prácticamente ir funcionando, que le empecemos a encontrar alguna utilidad para el mismo. ¿Por qué les pongo este tipo de ejercicios? Porque así, con ejercicios tan simples y sencillos, ustedes pueden desde su hogar poder prácticamente calcular un estimado del consumo de energía eléctrica que tienen. ¿Cómo lo podrían hacer? Pues identificar prácticamente todos los elementos que tienen en su casa que consumen energía. Se van en la parte de atrás de cada uno de los equipos, tienen una placa de datos y él les dice la potencia en la cual operan o consumen esos equipos, y pues ya ustedes estiman el número, el tiempo en el cual estén consumiendo la energía. Si hablamos de un
un foco, ahorita como el ejercicio que les planteaba, pues ustedes empiezan a determinar el número de horas que en teoría está prendido ese foco, pero seguramente hoy en nuestros hogares pues contamos más de un foco, en algunos casos se encuentra con aire acondicionado, si no es aire acondicionado algún ventilador. Cada uno de estos elementos tienen su placa de datos que consumen, donde nos dicen cuánta energía consumen, si se tiene algún horno de microondas, algunas características adicionales, algún tostador, las televisiones, es más la misma computadora en la cual ahorita o el mismo teléfono en el cual ustedes están pues prácticamente visualizando la sesión del día de hoy, también están consumiendo energía. Eso es como para darles un contexto general con lo que aplica o lo que tiene que ver con el análisis de los circuitos. Y ahora aquí partimos en otro ejercicio en el cual pues vamos a empezar a visualizar, bueno, cuál es la potencia eléctrica de una plancha. Si tenemos que la resistencia de esa plancha es de 500 ohms, al conectarse a una fuente de alimentación de 120 volts. Y el inciso B les solicito cuál es la intensidad de corriente que circula por esa resistencia. ¿Se dan cuenta? Seguimos hablando o les sigo mostrando los mismos parámetros ahorita básicos fundamentales. Estamos hablando de potencia, resistencia, corriente y voltaje. Y la interacción que existe entre cada uno de estos elementos. Para el inciso A nos pide, o en el momento que nosotros ordenamos la información, ¿qué es lo que nos están solicitando para el inciso A? La potencia. ¿Qué elementos o qué información es con la que contamos? Tenemos una resistencia de 500 ohms. Tenemos un voltaje que sería la fuente de alimentación de 120 volts. Y para el inciso B, pues nos piden la corriente. Formas de poder encontrar la potencia. Esta es otra fórmula para poder determinar la potencia. Sería el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. O si se dan cuenta aquí, en el momento que nosotros encontremos cada uno de los elementos, nos puede servir para poder determinar cada uno de ellos. ¿Por qué otro sería para poder encontrar la potencia? Pues sería pues poder encontrar la corriente. Tenemos estos dos elementos. Encontramos la corriente, que sería la diferencia de potencial entre la resistencia nos da la corriente, y si ya tenemos la corriente o la intensidad y tenemos el voltaje, pues prácticamente utilizamos una operación aritmética simple que sería multiplicar el voltaje por la corriente y nos daría la potencia. En estos casos, si no pudiéramos determinar prácticamente la corriente, pues aquí tenemos los elementos para poder calcular la potencia de este mismo circuito. Y como ejemplo, lo que podemos hacer para poder encontrar o poder determinar los mismos es hacerlos de las dos formas y el mismo resultado les debe de dar igual en ambas operaciones. Ahora, pues partiendo de pues prácticamente de la interpretación de este mismo ejercicio, pues si me ayudan prácticamente a resolverlo, tenemos para poder encontrar la potencia, cuánto nos daría la potencia si alguien ya hizo esa operación, y también cuánto nos daría la corriente en la cual podemos estar pues prácticamente vislumbrando o poder estar verificando detalles del mismo circuito que estemos manejando.